Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar nuevamente aquí. Gracias a ti por perseverar conmigo. Este es el 15º domingo del tiempo ordinario, domingo 13 de julio del 2025, y tenemos una enseñanza hermosa en el mensaje de la palabra de Dios para esta misa dominical. Pero antes quisiera preguntarte, ¿por qué vas a misa? Bueno, hay muchísimas razones que yo te podría dar de la importancia de asistir a la misa dominical, y no solamente a la dominical, sino a la misa diaria. Pero quiero que te quedes con esta pregunta al inicio de nuestra reflexión, y verás cómo vamos a ir respondiendo ya para la despedida, para el mensaje final, ¿ok? Está bien si no tienes la respuesta en este momento, pero ya para el cierre de esta reflexión verás que te va a quedar muy claro. Bueno, entonces comencemos recapitulando que la liturgia de hoy nos propone la parábola llamada del buen samaritano. Esta parábola nos indica un estilo de vida cuyo centro de gravedad no seamos ya nosotros mismos, sino los demás, que con todas sus dificultades y problemas habremos de encontrar de seguro nuestro camino. Sí, los demás nos interpelan. Y cuando los demás ya no nos interpelan o nos dejan del todo indiferentes, entonces podemos estar seguros de que algo no funciona y de que algo en nuestro corazón no es ciertamente cristiano. Jesús usa esta parábola en el diálogo con un culto doctor de la ley a propósito del doble mandamiento que permite entrar en la vida eterna: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Sí, replica aquel doctor de la ley como tratando de justificarse. ¿Pero quién es mi prójimo? Ese es el mensaje central del Evangelio del día de hoy. Y vemos que en cada Eucaristía nuestro Padre Dios, como el mejor de los samaritanos, quiere hacerse presente en nuestras vidas de forma muy familiar y espontánea. Él quiere que lo sepamos descubrir y encontrar en los demás, sobre todo en los más necesitados. Acerquémonos al Señor llenos de confianza, pues Él desea curar una vez más nuestras heridas y aliviar nuestros dolores con el bálsamo de su gracia. En la primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 10 al 14, el texto que vamos a escuchar es la conclusión de la parte central del Deuteronomio. La palabra de Dios está siempre al alcance de nuestros labios, de nuestras mentes y de nuestros corazones. No tenemos pretexto ni escapatoria. Y en la segunda lectura, tomada de la carta a los Colosenses, con un hermoso himno comenzamos la lectura diciendo: Cristo, que es la raíz y el centro de todo lo creado, nos ha reconciliado por su sangre derramada en la cruz. Y como vimos en nuestro Evangelio, nos narra la leccionadora parábola del buen samaritano con hechos muy concretos, esto es, mediante un amor desinteresado y servicial. Jesús responde a quien le pregunta acerca de la vida eterna. Y como podemos ver, sin la caridad y sin la misericordia, nuestra práctica cristiana no podrá dar los frutos esperados. Que nuestra mejor ofrenda sea el decidirnos a imitar a Cristo, viviendo una vida de amor a Dios y al prójimo. Presentémonos entonces ante el Señor llenos de gratitud y aceptemos de nuevo el regalo de su cuerpo y de su sangre. Al acercarnos a recibirlo, prometámosle que nos empeñaremos en servirlo mejor y en amarlo cada día más, a través, sobre todo, de nuestros hermanos. Y como al doctor de la ley que lo quería poner a prueba, Jesús nos invita ahora a nosotros a llevar a la práctica las enseñanzas de la parábola. Deseosos de ser buenos samaritanos, vayamos y hagamos lo mismo. Así comenzamos nuestra meditación del día de hoy. Y en la primera lectura del día de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, como antecedente te digo de este libro que quiero que imagines un pueblito donde los hijos y nietos viven cerca de la casa del abuelo y les encanta ir a escuchar sus historias llenas de sabiduría y amor. Muchas de esas historias las recibió de sus propios abuelos, los antepasados comunes de todos. Aunque saben que el abuelo pueda exagerar alguna aventura, también saben que no son inventos de él. Esta escena pudiera ser la de Moisés. Él desea compartir las proezas de Dios y los israelitas quieren recoger su sabiduría y sus consejos para seguir adelante.
Entonces el Deuteronomio puede considerarse como las memorias y confidencias de Moisés. Este libro recuerda las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo y lo motiva a amarlo con todo el corazón. Refleja una lucha apasionada por la unidad, una ley, un santuario, una tierra, un pueblo y un Dios. Sus enseñanzas se le adjudican a Moisés con el fin de darle autoridad y su estilo parece el testamento espiritual de Moisés, relatado en 4 discursos. Deuteronomio significa segunda ley en griego, pero en realidad se trata de una nueva presentación de la misma ley de la alianza, siglos después de que el pueblo de Israel se instaló en la tierra prometida. Se instauró la monarquía que más tarde se dividió en 2 reinos. Y en el pasaje que revisamos el día de hoy, ¿sabías que la palabra como persona se nos enseña en este pasaje? El Deuteronomio presenta por primera vez la palabra de Dios personificada, es decir, identifica a Dios actuando como persona con su palabra dadora de vida, una palabra eficaz que siempre cumple lo que dice. Otros pasajes identifican la palabra de Dios con la sabiduría y a esta como una persona, como podemos ver a Sofía la sabiduría en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 12 al 36. El Evangelio de Juan dice que en Jesús la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Capítulo 1 del libro de Juan, versículo 14. Lee los 4 textos mencionados aquí. Te ayudarán a comprender la cercanía de Dios en su palabra. Platica con Jesús que está en tu corazón. Siéntete seguro de proclamar su evangelio, pues Él hablará por ti. Así la palabra de Dios se cumplirá a través de ti. Y el salmo que cantaremos hoy es el Salmo 68. Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te llama. No te quedes angustiado. Este salmo es de tipo profético y uno de los más citados en el Nuevo Testamento en referencia a la pasión de Cristo. Orar con Él sabiendo cómo sus palabras reflejan la vida de Jesús añade al salmo una gran fuerza, pues nos fortalece ante situaciones difíciles de nuestra vida personal o como pueblo. Ora con el salmo para recordar que Dios está con nosotros y el mundo está en sus manos. Te ayudará a hacer la transición de un grito de angustia a una petición confiada y de ahí a una acción de gracias por el encuentro con Dios y la luz que te brinda en la oscuridad. Esto es tomado de la Biblia Católica para Jóvenes. Y de nuestra segunda lectura del día de hoy, de la carta de San Pablo a los Colosenses. Muchas personas describen a Dios con sus características, diciendo que está en todo lugar, es todopoderoso, omnisciente, que sabe todo y eterno. Pero saber de Dios es distinto que encontrarse y relacionarse con Él. Y quienes se relacionan íntimamente con Dios suelen usar el lenguaje de los poetas y los místicos, que despierta una imagen de la belleza y la grandeza de Dios. En la carta a los Colosenses, Pablo nos invita a mirar a Jesús y así ver al Dios invisible. En Jesús, Dios se hace visible. Siguiendo a Jesús nos acercamos al misterio de Dios. En Él se casan el cielo y la tierra, se unen la humanidad y la divinidad y se fusionan el amor del Padre y la felicidad del Hijo. Relaciónate con Él como lo hacía Jesús con su Abba, Padre. Dios nos creó y nos ama sin límite, nos ayuda y nos perdona, nos acoge como hijos y nos da la vida eterna. Acógete a Él y deja que te acompañe y te guíe en tu jornada hacia Él. Y la revista Biblia y Vida Litúrgica nos dice en nuestro Evangelio de hoy que la respuesta de Jesús formulada sobre un plano de parábola supera todo lo que el hombre podía conocer sobre la vida. Los rasgos de la parábola son perfectamente conocidos. La parábola del buen samaritano. La manera de amar al prójimo consiste en ayudar al marginado o al que sufre cualquier tipo de dolencia. Ciertamente el texto alude a un hombre al que asaltaron de camino los bandidos, pero dentro del contexto general no importan las razones de ese asalto. El hombre es simplemente un símbolo de todas las personas que padecen con justicia o sin justicia, con razones o sin ellas. Jesús está diciendo que el buen prójimo no gusta de razones ni preguntas, simplemente se percata de que existe una miseria y ofrece su asistencia. El carácter, funciones o responsabilidad del que se encuentra herido son problemas totalmente marginales. La ley que rige en todo es el descubrimiento de la necesidad ajena y la presteza en ofrecer ayuda.
Después de haber mostrado la espina dorsal de la parábola, queremos ocuparnos de algunos elementos marginales que ayudan a entenderla. Número 1. Sorprende el aire antirritual que se respira en el relato. El sacerdote y el levita, representantes oficiales del amor de Dios en la estructura religiosa israelita, pasan de largo ante el herido. Su misma actitud demuestra que ese amor de Dios que representan es mentira y toda su existencia religiosa es un engaño. Número 2. El relato nos introduce en la secularidad de la vida. La realidad de nuestro amor al prójimo se juega en el campo de las relaciones simplemente interhumanas. Es allí donde tiene que penetrar el mandamiento de Dios y transformar nuestra existencia. Número 3. Al convertirse en norma de conducta, la parábola del buen samaritano puede ser el fundamento de un nuevo concepto de la humanidad. En esa humanidad se han superado las barreras fundadas en la raza o religión de las personas. Lo que importa es el amor comprometido, el amor que engendra comunión. Y número 4. Dentro del contexto del Evangelio, la parábola recibe un matiz profundamente cristológico. El samaritano es Jesús. En su amor se manifiesta y se realiza el gran amor que Dios tiene por los hombres. De esa manera, el amor al prójimo que aquí se recomienda viene a interpretarse como una continuación del amor que Dios nos ha ofrecido. Y del misal de julio cerramos el mensaje del Evangelio diciendo que no debo catalogar a los demás para decidir quién es mi prójimo y quién no lo es. Depende de mi ser o no ser prójimo, de la persona que encuentro y que tiene necesidad de ayuda, incluso si me es extraña o incluso hostil. Y Jesús concluye: anda y haz tú lo mismo. Hermosa lección. Y hoy la repite a cada uno de nosotros. Ve y hazte prójimo del hermano que ves en dificultad. Hay que hacer obras buenas, no solo decir palabras que se las lleva el viento. Ahora preguntémonos, ¿nuestra fe es fecunda? ¿Nuestra fe produce obras buenas? ¿Me hago prójimo o simplemente paso de lado? Que la Virgen María nos ayude a caminar por la vía del amor, la vía del buen samaritano. Este es el camino para entrar en la vida eterna. Y este mensaje fue sintetizado de el Ángelus que pronunció el Papa Francisco el 10 de julio del año 2016. Y ya nos acercamos a la conclusión de la reflexión de este mensaje hermoso que nos dio la palabra de Dios para esta misa dominical. Quiero continuar diciéndote una frase de María para ti. Cuando somos capaces de ver a Dios en la vida de otros, comprendemos que amar vale la pena. Ora por las personas que viven sin ver a Dios en los demás. Y este es un mensaje real de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, desde Medjugorje. Queridos hijos, el Espíritu Santo por el Padre Celestial me ha hecho madre, la Madre de Jesús, y con esto también vuestra madre. Por eso vengo para escucharos, para abriros mis brazos maternos, para daros mi corazón y para invitaros a permanecer conmigo, porque desde lo alto de la cruz mi Hijo os ha confiado a mí, pero lamentablemente muchos hijos míos no han conocido el amor de mi Hijo y muchos no desean conocerlo. Oh, hijos míos, qué mal hacen aquellos que para poder creer necesitan ver o razonar. Por eso, hijos míos, apóstoles míos, en el silencio de vuestro corazón, escuchad la voz de mi Hijo, para que vuestro corazón sea su morada, para que no sea un corazón oscuro ni triste, sino iluminado por la luz de mi Hijo. Con la fe, buscad la esperanza, porque la fe es la vida del alma. Nuevamente os invito, orad. Orad para poder vivir la fe en humildad, en la paz del alma e iluminados por la luz. Hijos míos, no os esforcéis en comprenderlo todo de una vez, porque tampoco yo lo comprendía todo. Sin embargo, he amado y he creído en las palabras divinas que mi Hijo decía, el que ha sido la primera luz y el origen de la redención. Apóstoles de mi amor, vosotros que oráis, que os sacrificáis, vosotros que amáis y no juzgáis, id y difundid la verdad, las palabras de mi Hijo, el Evangelio, porque vosotros sois el Evangelio vivo. Vosotros sois los rayos de la luz de mi Hijo y yo estaremos a vuestro lado, os alentaremos y os pondremos a prueba. Hijos míos, pedid siempre la bendición de aquellos y solo de aquellos cuyas manos ha bendecido mi Hijo, es decir, de sus pastores. Os doy las gracias. Mensaje del 2 de octubre del 2016. Y como ves, hemos llegado al fin de nuestro estudio y reflexión de lo que la palabra de Dios nos dijo a través de las lecturas de la misa dominical de hoy.
Espero que tú también quedes con el corazón llenito como yo. Y para despedir esta reflexión, quiero traerte otra vez la pregunta que te hice al inicio. ¿Sabes por qué vas a misa? ¿Vas por tradición, porque tienes que ir, porque alguien te lo dijo, o vas por convicción propia? Bueno, pues hoy quiero compartirte y cerrar despidiéndome con un fragmento muy ad hoc al mensaje recibido en nuestro evangelio de hoy, del buen samaritano, y que nos ayudará a responder la pregunta de por qué es importante que vayamos a misa. No nada más los domingos, sino todos los días. Y es tomada del libro del cielo, volumen 3, capítulo 84, de junio 18 de 1900, en el que Jesús le reveló a Luisa Picarreta. Hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo. Tanto que mi humanidad, unida a mi divinidad de dos naturalezas, hice una sola y las volví inseparables, porque no solo satisfice a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres, y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino hice de esto un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada cual el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. Qué despiadado tirano es para mí el amor, porque no solo empleé todo el curso de mi vida mortal en continuos sacrificios hasta morir desangrado sobre una cruz, sino que me dejé como víctima perenne en el sacramento de la Eucaristía. Y no solo esto, sino que a todos mis miembros predilectos los tengo víctimas vivientes en continuos sufrimientos empeñados en la salvación de los hombres. Como entre tantos te elegí a ti para tenerte sacrificada por amor mío y por los hombres. Ah, sí, mi corazón no encuentra reposo ni descanso, si no encuentra al hombre. ¿Y el hombre cómo me corresponde? Con ingratitudes enormísimas. ¿Cómo podremos agradecer y reparar tanta ingratitud? Y también nos lo enseña el mismo Jesús en el volumen 4, capítulo 123 de marzo 27 de 1902, en una enseñanza de Jesús acerca de la justicia, en la cual nos dice: no solo debe ser recta, sino justa, y en la justicia entra el amarme, alabarme, glorificarme, agradecerme, bendecirme, repararme, adorarme, no solo por sí, sino por todas las otras criaturas. Estos son derechos de justicia que exijo de toda criatura y que como creador me corresponden, y quien me niega uno solo de estos derechos no puede decirse jamás justo. Por eso piensa en cumplir tu deber de justicia, porque en la justicia encontrarás el principio, el medio y el fin de la santidad. Así que, como ves, aquí se responde nuestra pregunta de si no tenías esa respuesta, pues aquí la tienes. ¿Por qué vamos a misa? Para reparar, para adorar, para glorificar, para agradecer a través del sacrificio que recordamos de Jesús redimiéndonos en la cruz. Esa es la razón y lo que Él nos pide. ¿Cómo podemos hacerle justicia? Alabándolo, amándolo y visitándolo en el sacrificio de la Eucaristía. Y recordemos el mensaje central de este domingo: ser el buen samaritano. Y como nos lo dijo tan bellamente Jesús en este mensaje a Luisa, el cielo y la creación nos recuerda el amor a Dios, y sus llagas nos recuerdan el amor al prójimo. Y sus llagas y su sangre son tantas lenguas que enseñan a cada cual el modo de amar y la obligación que todos tenemos de poner atención a la salvación de los demás. Así que cierro con esta bella reflexión el mensaje de esta misa del día de hoy. Te invito a darle like, compartir, para que Jesús sea amado por todos los corazones. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Fiat.